Buenos días, mi nombre es Pablo Estefanía Rodríguez Rodríguez y mi compañera Laura Natalia Larcón Bello del grado 1103. A continuación vamos a hacer la sustentación de nuestro proyecto investigativo de cómo los grupos armados al margen de la ley han afectado a Colombia desde 1948 hasta el 2020. Pues yo voy a comenzar con las conclusiones. Pues en este proyecto se ha demostrado que los grupos armados han afectado a Colombia y como el gobierno los ha apoyado a estos grupos. A lo largo de la investigación se fue evidenciando cómo los grupos armados tienen una influencia negativa en ciertos territorios. Esto también se evidenció que la mayoría de estos territorios no tienen la presencia estatal necesaria y por esto eso les da una ventaja hacia los grupos armados de permanecer en esas regiones. Su presencia sigue afectando significativamente a Colombia de manera directa e indirecta. A través de las investigaciones se puede evidenciar que los grupos armados también los permiten los actores políticos, como lo son alcaldes, líderes sociales, militares y hasta los presidentes. Ellos participan y son cómplices de estos conflictos armados. También son cómplices de la compra de votos, de los falsos positivos, de apoyo financiero que ellos les dan, respaldos y sicariatos contra otros candidatos. En estas conexiones entre políticos y grupos armados son una de las razones por las cuales el conflicto armado no se ha acabado y todavía sigue con más fuerza actualmente. Si bien se creó el proceso judicial para política, no es un proceso que sea muy útil ni tampoco es muy justo que digamos. También se evidenció que los grupos armados también tienen el poder de influir económicamente en el país, ya que según las investigaciones, estos normalmente generan un atraso en la materia de agricultura, ya que por el control territorial, por el control territorial hacen que los territorios que ellos hicieron desplazar los utilizan para el cultivo de drogas ilícitas o los territorios abandonados de los cuales los campesinos fueron forzados a irse, son utilizados también para eso. Este retraso genera que se empiezan a importar alimentos que por sí ya se generan en nuestro país por su clima tropical, como lo son algunos cereales y muchas frutas. Asimismo, le genera una afectación grandísima económica a nuestros campesinos, ya que al disminuir la demanda de la compra de estos alimentos, también disminuyen los ingresos que obviamente ellos reciben, lo que también genera una afectación porque los campesinos buscan sus ingresos, entonces buscan emigrar a la ciudad para buscar estas nuevas fuentes de ingreso. Se demostró que la alta cantidad de ingresos que estos grupos reciben, si bien la mayoría son por extorsión, robo o narcotráfico, la gran mayoría de estos ingresos también es por desvíos municipales, lo que nos deja en evidencia la alta corrupción de políticos que nosotros mismos elegimos. Igualmente, estas investigaciones dejaron como evidencia la violación, obviamente, a los derechos humanos de las víctimas por este conflicto. Según las investigaciones, se violan los derechos de manera psicológica y física. En cuanto a torturas psicológicas, como los métodos que más se utilizan son presenciar tortura, señalamientos, privación del sueño e insultos. Estas torturas psicológicas lo que tienen en común es que buscan dañar la salud mental de la víctima, haciendo que genere como una ansiedad o como estar como intranquilo. También lo que más genera es estrés postraumático. En cuanto a torturas físicas, es lo que ya casi todos sabemos, que es golpes con o sin instrumentos, colgamientos y castigos corporales, que según el grado de estas heridas puede la víctima llegar a generar infecciones, que la víctima puede llegar a morir también por estas infecciones o enfermedades a largo plazo. Tanto las torturas físicas como las psicológicas pueden llegar a provocar que la víctima, que totalmente desinteresada en volver a tener contacto con personas, lo que prácticamente sería como generarles una fobia social. Por otro lado, las investigaciones muestran que los fenómenos más
que más se presentan son el reclutamiento y el desplazamiento forzado, pues en menores y pues también en adultos. Como se dijo pues anteriormente, no solo es una afectación social, sino pues también es una afectación económica y de medios. También se demostró que el reclutamiento forzado tomó más aumento en 2021, que pues también era pandemia, entonces debido a la pandemia pues hubo más reclutamiento. Estos fenómenos también generan problemas emocionales tanto a las víctimas como pues a los familiares. En un tema aparte también se evidenció que estas víctimas lastimosamente no solo son víctimas de estos grupos armados, sino también de su propio Estado, pues ya que según varias investigaciones que realizamos, el Estado es el que encubre los falsos positivos y pues hace que los militares no confiesen los crímenes que hicieron. Pues sabemos que en esto de los falsos positivos han estado involucrados varios políticos y militares, más que todo como de alto rango, pero sabemos que nunca se hizo una justicia real, como lo fue en el caso Soacha, donde pues lo que hizo el presidente de este tiempo, Álvaro Uribe Vélez, fue como hacer una rueda de prensa para bajar el nivel de denuncias, y eso es lo que han hecho a lo largo de estos años, como han tratado solo de proteger la imagen de lo bien que está hecha y conformada la política estatal y lo perfecta que puede ser la política de seguridad pública, cuando sabemos que claramente no es verdad. Bueno, ya en conclusión, después de todo lo que dijimos, los grupos armados siguen activos y entonces pues tienen el poder de influir en nuestro país, pues por la falta de presencia estatal y el apoyo y el encubrimiento que tienen los líderes políticos. Ya que pues de no ser así que ellos tengan ese poder, no tendrían tanta fuerza de seguir delinquiendo. Con más presencia estatal se pudiera haber hecho, o sea, como que no hubiera tantas personas afectadas, tantas regiones afectadas, tantos desplazamientos, se hubiera podido evitar asesinatos, torturas, reclutamientos, y se hubiera podido reducir el número de desplazamientos forzados que hay en el país. Bueno, también es que nosotros debemos asimismo se pudo haber elegido bien a nuestros dirigentes, que pues estos son que los presidentes, que los alcaldes, que los militares, los ministros, bueno, todos ellos. Y pues así, con eso pues hubiéramos podido evitar demasiados crímenes y corrupción en los ambientes políticos, económicos y sociales. Ya para finalizar, vamos a seguir con las recomendaciones. Y después, la primera recomendación que queremos hacer es pues elegir bien a nuestros candidatos, elegirlos a conciencia y pues tomarnos el tiempo como investigar cuáles son sus conexiones, cuáles han sido sus estudios y, o sea, votar a conciencia, porque pues al fin y al cabo son ellos los que pueden acabar con esta guerra. Del mismo modo, nuestra recomendación es no juzgar, ni señalar, ni culpar a las víctimas de este conflicto. Como dije anteriormente, los campesinos que llegan a la ciudad a buscar ingresos, pues ellos no son culpables de lo que les pasa ni nada de esto, o sea, ellos son los que menos deberían ser juzgados. Asimismo, queremos como resaltar o recomendar que a las personas que nos lleguen directamente esta guerra, pues no olvidar que esta guerra existe, porque mayormente siempre nos fijamos en las guerras internacionales, como lo puede ser la guerra con Rusia y Ucrania, pero siempre nos fijamos como en algo exterior, pero siempre nos olvidamos de que nosotros también tenemos una guerra y que día a día personas mueren en nuestro país y es algo realmente doloroso, pero que simplemente olvidamos. Y olvidar esta guerra es olvidar el sufrimiento de las víctimas, es olvidar el sufrimiento de los familiares de las víctimas a no encontrar un cuerpo, ni siquiera al cual velar, es olvidar los sueños robados de estos jóvenes que fueron reclutados a una guerra que no es de ellos, y por eso y por muchas cosas más, nuestra recomendación es primero no olvidar esta guerra y votar bien, y a conciencia, ya que, como dije anteriormente, son nuestros líderes, nuestros futuros líderes, los que pueden cambiar este país. Muchas gracias.